Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar sobre un postulado, una ley muy importante en la ciencia, conocida como la ley de la conservación de la materia o también ley de la conservación de la masa. Pero antes de llegar allá, voy a recordarles algo muy importante. Todo lo que existe a nuestro alrededor que presente masa y ocupe un lugar en el espacio se conoce como materia, ¿sí? Pues bien, esta materia ni se crea en un punto específico ni tampoco se destruye, sino que se transforma, ¿sí? A ver, les coloco un ejemplo en la cotidianidad. Si nosotros tenemos un vehículo y vamos a tanquearlo a la bomba, le echamos como tal el combustible y hacemos un recorrido en el vehículo, posiblemente pues en un tiempo determinado ese combustible se va a terminar, ¿verdad? Esto quiere decir de que no se esfumó el combustible ni tampoco se desapareció, ¿verdad? Sino que se transformó en la energía necesaria para que se pudiera movilizar el vehículo, también en dióxido de carbono o vapor de agua. Entonces la materia se transformó en este caso. A ver, otro ejemplo. Cuando nosotros fallezcamos, posiblemente pues seremos el alimento de otros seres vivos. Nuestro cuerpo realiza una serie de descomposiciones y los nutrientes son aprovechados por otros seres vivos. Entonces aquí se evidencia que la materia continuamente se transforma. Esto también ocurre con las reacciones químicas, ¿sí? El tema que vimos en la clase anterior. ¿Qué sucede? Los reactivos, las moléculas de reactivos, interactúan para transformarse en otras moléculas, en otras sustancias distintas a las iniciales, ¿sí? Denominadas productos. Resulta que los átomos que interactúan de los reactivos no se eliminan, sino que sufren una serie de transformaciones para convertirse en otras moléculas, ¿verdad? A esto se le conoce como la ley de la conservación de la materia. Esta ley la planteó un científico muy importante en la historia del apellido Lavoisier, por allá en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, ¿el que hizo? Pesó la masa, o más bien calculó la masa de los reactivos antes de hacer una reacción química y también la calculó en los productos. Notó de que la cantidad de materia, la cantidad de masa era la misma tanto en reactivos como en productos, antes y después de hacer una reacción química. Todas las reacciones químicas y ecuaciones químicas en la naturaleza responden a la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Porque ya saben que los átomos no se destruyen, sino que se transforman. Aquí he colocado el ejemplo de una ecuación cualquiera, en donde el aluminio en estado sólido más el oxígeno en estado gaseoso se transforman en óxido de aluminio en estado sólido, ¿verdad? Entonces, para evidenciar que esta ley se cumple, se debe de calcular las masas atómicas o en caso sin una molécula, masas molares de los reactivos y de los productos. Para eso vamos a utilizar la masa de cada elemento. Recuerden que todo es materia y si es materia tiene masa. Ese dato se encuentra en la tabla periódica. Si nosotros miramos la información de cada elemento, en la partecita de arriba se encuentra un dato que se conoce como masa atómica o peso atómico. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mucho cuidado. Nosotros aquí vamos a contar, primero que todo, los átomos que hay de cada elemento, ¿verdad? Entonces, en los reactivos está el aluminio y está el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuántos átomos hay de aluminio? En este caso, como no hay numerito, no hay subíndice, nosotros ya sabemos que hay un 1, pero que este 1 no se pone. Entonces, hay un átomo. Esa es la cantidad de átomos. Y acá está la masa atómica. ¿Sí? Entonces, lo multiplicamos por la masa atómica que se encuentra en la tabla periódica. En este caso, la de aluminio es 27. ¿Sí? Entonces, 1 por 27 pues es igual a 27. El oxígeno. El oxígeno tiene dos átomos.
y eso se multiplica por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces, 2 por 16 pues serían 32, ¿verdad? Y se suma, en este caso me daría 59 gramos. Hay en mis reactivos. Vamos a ver cuánto hay en mis productos, ¿sí? Hago la misma operación. Conté la cantidad de átomos de cada elemento y la multipliqué por la masa atómica. La sumé y me dio un total de 90 gramos. Sí, aquí lo pongo, 90 gramos. ¿Vale? Si yo comparo estas dos cantidades, en los productos 90 gramos y en los reactivos 59 gramos, vemos que hay una diferencia, ¿sí? Y resulta que en este caso la ecuación está desbalanceada, ¿sí? La ley de la conservación se tiene que cumplir tanto con los elementos que hacen parte de los reactivos y los productos como en las cantidades. Para eso nosotros debemos balancear la ecuación, ¿sí? Ya les explico cómo. Listo, entonces para balancear las ecuaciones se deben tener en cuenta algunas consideraciones, ¿sí? Que no se debe alterar nada de la ecuación, absolutamente nada. Se deben de utilizar números enteros llamados coeficientes, que son los que van a multiplicar a los átomos en cada molécula, ¿sí? Y por último, tener en cuenta que pues una recomendación es dejar siempre los oxígenos e hidrógenos de último, ¿sí? No, porque son los que nos van a dar más problemas para balancear, ¿vale? Entonces, aquí lo explicamos brevemente. Nosotros en la parte de, empecemos con el aluminio. En la parte de los reactivos tenemos un átomo de aluminio y en la parte de los productos tenemos dos. Entonces, yo debo de buscar un número en la parte de acá que multiplicado por este 1 me dé 2, ¿sí? Que es la cantidad de allá. Y pues obviamente ese número es el 2. Yo el 2 lo debo colocar en la parte de adelante y se conoce como coeficiente estequiométrico. En este caso, ya he balanceado la cantidad de átomos. Tengo 2 átomos de aluminio en la parte de acá y de acá también tengo 2 átomos de aluminio, ¿verdad? Ok. Ahora pasemos al oxígeno. En la parte de acá tengo 2 átomos de oxígeno y en la parte de acá tengo 3 átomos de oxígeno, ¿cierto? 2 y 3. Debo de buscar un número entonces que pueda llegar a igualar. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a poder igualar un número par y un número impar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Convertir este número 3 en un número par. ¿Y cómo lo hago? Pues multiplicando este 3 por un 2. Porque resulta que si yo multiplico, acuérdense que este coeficiente de acá me multiplica a todos los átomos que hay en la molécula. Entonces, este 2, si yo lo multiplico por el 3 del oxígeno, me da 6. Y ese 6 yo lo puedo igualar con este número par que hay acá, que es 2. Entonces, ya en el lado de acá, el oxígeno son 6 átomos. Y en el lado de acá hay 2. Entonces, yo debo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6, que es la cantidad del lado de allá. Y ese número, entonces, es 3, ¿verdad? Yo este 3 lo multiplico por este 2. Y en este caso ya no voy a tener 2 átomos de oxígeno, sino que voy a tener 6 átomos de oxígeno, tanto allá como acá, ¿verdad? Entonces, como yo coloqué este número, este coeficiente acá adelante, esto me afecta a toda mi molécula, porque me multiplica a todos los átomos que hay allí, ¿sí? Entonces, en este caso, 2 por 2, 4. Entonces ya modifiqué nuevamente el aluminio. Ya no hay 2 átomos, sino que ya hay 4. Y debo de hacer lo mismo en el lado de acá, porque nomás tengo 2 átomos de aluminio. Entonces yo busco un número multiplicado por el 1 que me dé la cantidad de átomos de allá, que es 4. Y acá coloco también 4 átomos de aluminio. ¿Sí? 4 átomos aquí. En ese sentido,
tengo la misma cantidad de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Entonces ya los coeficientes me cambiaron. Sería 4, este coeficiente que sería 3 y este coeficiente que sería 2, ¿sí? Para esta ecuación química. Ahora, como ya está balanceada la cantidad de átomos, voy a calcular nuevamente las masas que hay en los reactivos y en los productos. Listo, entonces entonces en este caso voy a calcular la masa para los reactivos. Entonces contamos la cantidad de átomos y en este caso habían 1, pero como le agregamos este coeficiente, este multiplica al número. Entonces 4 por 1 son 4 átomos de aluminio. Y eso se multiplica por la masa atómica del aluminio, que ya dijimos que eran 27. ¿Sí? Entonces esto nos da 8, 108. El oxígeno. Inicialmente teníamos 2, pero este coeficiente me afecta el número, entonces 3 por 2 serían 6 átomos de oxígeno por la masa atómica del oxígeno, que es 16. En este caso sería 696, ¿sí? Lo sumamos, aquí esto me da 4, 0, llevamos 1 y me da 204 gramos. A ver, 10, sí, 204 gramos. Y hacemos lo mismo en la parte de allá. Entonces, hice lo mismo en la parte de acá, 2 por 2, 4 átomos de aluminio, 2 por 3, 6 átomos de aluminio. Al ser la suma de las masas me da 204. Y si comparo los resultados de ambas partes, pues me da igual. Esto quiere decir que en este caso la ecuación ya está balanceada. ¿Listo? No hay nada más que hacer. Y aquí se comprueba nuevamente la ley de la conservación de la materia.